Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. En las últimas semanas, mucha información sobre la situación en Palestina. Queremos dejar de lado esa situación para abocarnos también a otro punto importante que ha suscitado muchos comentarios y mucha información también en las últimas semanas y tiene que ver con el judaísmo y el sionismo. ¿De qué manera se complementan? ¿Son diametralmente opuestos? ¿Qué opinan los expertos a propósito de este tema? Hoy estaremos preguntando y analizando este tema con Texto y Contexto a través de nuestros invitados. Judaísmo y sionismo, ¿es lo mismo? Bienvenidos. Al judaísmo se le considera una cultura identitaria de pueblos o colectivos que en su mayoría se caracterizan en su universalidad diaspórica, aunado a una creencia milenaria, y según investigadores, la primera en calificarse como monoteísta. La cosmovisión hebrea está instalada en el imaginario judeocristiano, formando parte del pensamiento religioso occidental e incluso el Islam. Por otro lado, la ideología sionista es un movimiento político nacionalista y extremista a quienes se les atribuye la concepción moderna del Estado de Israel que se inicia a finales del siglo XIX bajo la propuesta del periodista austrohúngaro de origen judío Theodor Herzl. ¿Cuáles son las diferencias radicales entre el judaísmo y el sionismo? Bien, vamos a iniciar hablando del tema con nuestros invitados. Los presento. Empiezo con Lautaro Brodsky. Él es escritor y miembro de la comunidad judía. Lautaro, muchísimas gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Bienvenido. También Silvana Rabinovic, escritora y doctora en filosofía. Muchísimas gracias, Silvana, por su tiempo con nosotros. Y Tali Feldgleiser, directora del portal desacato.info y el blog Los Otros Judíos. Muchísimas gracias a Tali por su tiempo con nosotros. Vamos a iniciar entonces hablando con Silvana. Silvana, el sionismo, ¿no? Es un movimiento, algunos judíos ortodoxos sostienen que hay una vinculación con el judaísmo, sostienen que este movimiento, esta ideología sionista aspira a que el pueblo judío tenga libertad nacional en su tierra ancestral. Por ende, hay una gran conexión entre ambos conceptos. ¿Es así? ¿Lo ves de esa manera? No, no lo veo así y muchos ortodoxos no lo ven de esta manera. Al contrario, la ortodoxia considera que la redención solo vendrá de la mano del Mesías, del tiempo mesiánico, y no colonial que pueda acercarlos, sino todo lo contrario. Ellos son antisionistas. El sionismo religioso no es ortodoxo. Digamos que puede llegar a ser fanático, puede llegar a ser fundamentalista, pero no ortodoxo. Está, diría yo, en oposición el sionismo con la espera del Mesías, con la redención. Y el elemento apocalíptico que sí anida dentro del sionismo es el hecho de la construcción del tercer templo, que eso implicaría la destrucción de las mezquitas, porque ahí debería estar, y eso sí, ese elemento está en el sionismo religioso, pero que es una religiosidad muy cuestionable porque instrumentaliza a Dios y a la religión con fines coloniales. Es colonialismo disfrazado de religión. También, Silvana, porque por otro lado hay judíos ortodoxos que manifiestan que el sionismo simplemente es un invento de Europa, que efectivamente no tiene nada que ver con su cultura, con su acervo identitario, y que efectivamente proviene el sionismo de otra corriente occidental que no tiene nada que ver precisamente con lo que es el judaísmo. ¿Es así de esa manera? ¿Lo ves también así?
Sí, porque hay dos componentes en la religión, y uno muy importante es el exilio, que en hebreo se dice galut, y digamos, frente a la galut o como contrapeso a la galut está la geulá, que es la redención. Pero ese exilio es inherente a la religión. El círculo de Isaac Luria, cuando es expulsado de España, se va a instalar a Safed, no a Jerusalén, y ahí se considera en el exilio, porque el exilio es el exilio de España. Y hablo del siglo XVI, y concibe a un Dios en el exilio. La parte femenina de Dios se encuentra en el exilio, la Shejina. Entonces, el sionismo, que considera el exilio una enfermedad, está de algún modo contraviniendo este principio tan importante para la religión. Y tiene otro problema, que es confundir esa redención con esto que se llama Kibbutz Galuyot, que también es parte de la tradición, que es la reunión de todas las diásporas, pero que es un concepto teológico y de ninguna manera geográfico, demográfico y bélico y colonial como a resultado. Silvana, quería preguntarte por qué se pudiese considerar que es problemático esta vinculación hoy en día en el contexto actual. Ya sabemos la situación en Palestina, sabemos lo que está ocurriendo, queremos apartar un poco el tema de lo que sucede actualmente en Palestina, pero ¿por qué sigue siendo tan problemático el tema de vincular el sionismo con el judaísmo y teniendo en cuenta pues, todo el escenario internacional que se está viendo hoy en día? Es problemático porque el sionismo nunca fue representativo de todos los judíos del mundo como pretende serlo. Esto viene, por supuesto, es un problema europeo y estamos hablando del siglo XIX, y así como había este movimiento sionista en torno a Theodor Herzl, pero que además había voces adentro del sionismo que pensaban en alternativas a este oxímoron que es el Estado judío, había otros grupos que eran abiertamente antisionistas, como el Bund, ¿no? Que tenía un principio socialista y concebía, era todo en torno de la lengua yiddish y no de la secularización de la lengua hebrea, como resultó elegir el sionismo. Y entonces nunca representó a todos los judíos. El tema es que las embajadas de Israel, de algún modo, con su aparato de propaganda, que se llama Asbará, intentó imponerlo de esa manera. Muchas comunidades judías cerraron filas con eso, pero siempre hubo elementos dentro de las distintas comunidades judías que no estuvieron de acuerdo y tuvieron sus propios movimientos, en Argentina, por ejemplo, o aquí en México. Sin embargo, lo que vemos ahora es que han decidido alzar la voz, hemos decidido alzar la voz, muchos judíos que aun cuando en mi caso yo fui criada dentro del sionismo y entendí que había otras posibilidades como las que planteaba el movimiento Ijud, aquello que vio con cariño Hannah Arendt en su momento, quedó completamente cancelado, enterrado bajo los escombros de este proyecto colonial genocida en el que se ha transformado que ha mostrado su cara abiertamente en estos días. Que no lo fue desde el principio, es verdad, había voces disidentes, pero hoy en día no hay lugar para voz disidente. Cuando hablo de voces disidentes, hablo de Martin Buber, que por ejemplo promovía con su grupo una confederación de comunidades autónomas y que formara parte de la Gran Siria. Eso, por supuesto, no tuvo lugar, quedó aplastado por el Estado. Lo cierto es que genera mucha confusión, como decíamos, todos estos conceptos, sobre todo por la información que se ha generado en las últimas semanas sobre el tema. Talí, quería a ti preguntarte precisamente sobre esa confusión. Ya hablábamos sobre el sionismo y el judaísmo. ¿Son la cara de una misma moneda? ¿Qué opinas? El sionismo y el judaísmo no son la cara de la misma moneda. El sionismo es una ideología que nació, el sionismo político, en el siglo XIX, que quería crear ese hogar judío en la Palestina
de hoy en día, aunque se barajaron otras propuestas para huir supuestamente del antisemitismo o la judeofobia o antijudaísmo de Europa. El judaísmo, en muy pocas palabras, es una religión y también una cultura compuesta a su vez por muchas subculturas, en el sentido de que tenemos los judíos y judías de Europa, de África, también de Asia. Entonces, una cosa es lo que tiene que ver con el Estado de Israel, que es el sionismo. Claro que la mayoría de las personas que tienen los privilegios son todas judías, pero judías también de diferentes orígenes. Entonces es un poco complejo, pero al mismo tiempo es simple en el sentido de que israelíes, sionismo, tiene que ver con el Estado de Israel. Y los sionistas también pueden ser de otras religiones, como hoy sucede con el sionismo cristiano, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil y en tantos otros países. Puede, como decías tú misma, puede parecer complejo esta situación para gente que no está familiarizada, ¿no?, con la cultura judía, con este movimiento sionista. Y Lautaro, preguntarte, precisamente decíamos que no son la cara de una misma moneda, sin embargo hay algunos judíos ortodoxos que dicen que el pueblo judío aspira a la libertad nacional en su tierra ancestral y la única manera en la que se puede lograr eso es a través del sionismo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Cuál es tu opinión? No, primero que no todos los ortodoxos piensan así. Están los de Natural Carta, que son los judíos ultraortodoxos antisionistas, que se oponen al Estado de Israel por cuestiones religiosas, porque hay un mandamiento bíblico que dice que no va a haber un Estado o reino judío hasta la llegada del Mesías. Pero también hay la emancipación del pueblo judío va más que nada por la emancipación de la clase trabajadora. Tipo, Carlos Marx decía en la cuestión judía que la emancipación en sí de todas las minorías nacionales, de los oprimidos, va a ir por medio de la emancipación de los trabajadores, de la llegada del socialismo. Es una batalla política la emancipación. El sionismo y el Estado de Israel no acabaron con el problema del antisemitismo, sino que lo agravaron. Incluso en la diáspora judía, las derechas antisemitas, como la de AfD en Alemania, o la de Donald Trump, o la de Víctor Orbán, apoyan al Estado de Israel. Vamos a hacer una breve pausa en nuestra emisión de Texto y Contexto. Hoy hablamos de judaísmo y sionismo. ¿Son lo mismo? Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos de judaísmo y sionismo. ¿Son lo mismo? Estamos hablando del tema con Lautaro Brodsky, Silvana Rabinovich y Tali Feldgleiser a propósito pues, de estos conceptos que pueden parecer para algunos televidentes, algunos usuarios en redes sociales un poco confusos, ¿no? Y nos decía, por ejemplo, Silvana, que efectivamente son dos cosas completamente diferentes, un poco más compleja. Silvana, sobre todo por la manera como desde los medios de comunicación, desde los partidos políticos, sabemos que en Estados Unidos hay un gran apoyo incondicional, sea demócrata o republicano, el presidente de turno en ese país, pues hay, digamos, un apoyo incondicional al sionismo en Israel, en todo el mundo. ¿De qué manera, preguntarte, de qué manera se está desde el Estado de Israel, desde los Estados Unidos, con ese apoyo, tratando de confundir? Porque efectivamente lo que está ocurriendo es que dentro de las políticas de ambos países pues se genera una fusión entre ambos términos y esto genera más confusión, sobre todo en países que no están muy relacionados con el tema judío, ¿no? y el tema de Israel.
Entonces, ¿cómo estás viendo tú esa relación entre política y el judaísmo y la manera como se está confundiendo al mundo? A ver, yo creo que hay un uso indebido del término judaísmo y se contradice flagrantemente con todo esto que estamos viendo. Sobre todo la herencia profética del judaísmo y los siglos de diáspora. Cuando hablo de la diáspora también quiero señalar una esperanza muy grande que está en la diáspora de aquellos judíos árabes. O sea, durante más de un milenio han convivido judíos en medios musulmanes con el carácter de dhimíes, pagando tributo y entendiéndose muy bien, no idílicamente, pero entendiéndose muy bien con los musulmanes. Entonces, cuando esto se presenta como un conflicto milenario y religioso, no. Lo primero que decimos es que no, eso no es así. Segundo, lo que decía Lautaro es clave respecto del sionismo cristiano, que opera en total connivencia con el sionismo judío en los Estados Unidos y hacen un lobby que tiene que ver con algo mucho mayor, que es el conglomerado de los fabricantes de armas de nuestro mundo. Y con esto que llamamos el norte global. Lo que estamos viendo ahora, cuando Sudáfrica alza la voz con toda la autoridad moral que le compete en materia de apartheid, de boicot, de solución pacífica para una situación colonial despiadada, nos encontramos entonces nosotros con una posibilidad que desde el sur global está devolviendo un espejo de lo perverso y de esos intereses mezquinos que tienen que ver con la industria bélica, que no es solamente la fabricación de armas, que es tan dañina y vemos lo que está produciendo, y el acuerdo entre Estados Unidos e Israel, el apoyo total que hay. Ahora, ni hablar con esta suspensión de apoyos a la UNRWA, ¿no? A la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados. Además de esto, lo que la industria bélica es toda esta industria de alta tecnología que sirve para el espionaje y para el control, los radares, los muros. Toda esta industria perversa es la que está impidiendo que se detenga este genocidio y la que confunde con sus medios de comunicación o de adoctrinamiento este tipo de conceptos como el de judaísmo con sionismo. Entonces, como bien indicaban antes los compañeros, estamos hablando de dos conceptos que hoy en día podemos decir directamente están confrontados, ¿no? El judaísmo, que decía Tali, además de ser una religión, es una cultura, y el sionismo, que traduce el nacionalcolonialismo y el imperialismo. El historiador Enzo Traverso, en su libro El final de la modernidad judía, habla de dos modelos de judíos, el de Kissinger, que es el imperialista, y el de Trotsky, que es el internacionalista. Se impuso el modelo Kissinger y bueno, estos son los últimos estertores de un plan que verdaderamente no solo es genocida, sino que también es suicida y es lo que nunca llegaron a comprender. Silvana, mencionabas un tema muy importante, el lobby, ¿no? Los intereses políticos, los intereses mercantilistas y toda esta confusión sobre sionismo y el judaísmo, ¿no? Tali, quería preguntarte precisamente porque también estos lobbies pudiesen estar condicionando la opinión pública sobre lo que es ambos conceptos, es decir, antisemitismo, sí, efectivamente hablas en contra del sionismo. Entonces, ¿cómo estás viendo también esa situación en la opinión pública internacional? Sí, por supuesto que al lobby sionista le conviene esa cuestión de mezclar todo, inclusive el uso del término antisemitismo o semitismo está equivocado, porque los palestinos son semitas también y teóricamente ellos sí lo son. No todos los judíos son semitas. Entonces se debería hablar de judeofobia o de antijudaísmo. Pero ahí volviendo a la pregunta, por supuesto, forma parte el lobby sionista de que la gente en el mundo crea que
todos los judíos y judías son unánimes en apoyar al Estado de Israel y sus políticas, lo que está quedando evidente cada vez más, por suerte, que no es así, que cada vez se están levantando más voces contra el genocidio, contra la política de apartheid, de limpieza étnica que ejerce Israel y hace 75 años o más, porque esto, por supuesto, no empezó el 7 de octubre. Lautaro, precisamente revisar un poco pues, el tema a nivel internacional. Hay, digamos, organizaciones judías en todo el mundo que han comentado o mencionan en sus pancartas no en nuestro nombre, por ejemplo. Es decir, no permitir que lo que está ocurriendo desde las políticas del Estado sionismo pues salpique a estas comunidades judías en todo el mundo, también en el propio Israel. ¿Cómo estás viendo tú ese movimiento a través de todo el mundo? Mira, el más popular hasta ahora es Jewish Way for Peace, It's Not Now, que son organizaciones no sionistas o antisionistas de Estados Unidos que han hecho manifestaciones increíblemente masivas por Palestina, como tomar el Capitolio, pero de una forma pacífica, en forma de protesta contra el genocidio, o tomar estaciones de subte, tren. Ahora bien, en el mundo hay otras organizaciones y otros judíos que se alzan la voz, porque el pueblo judío en sí tiende a manifestarse contra las injusticias sociales y contra toda forma de opresión. En Sudáfrica, cuando fue el régimen de apartheid, hubo muchos judíos que se levantaron las banderas de la emancipación y de acabar con el apartheid del Estado supremacista blanco sudafricano. Ahora bien, pasa lo siguiente. El pueblo judío siempre virtúa radicalizarse en sí porque fue un pueblo perseguido, oprimido, y todo pueblo perseguido y oprimido tiende a radicalizarse. El sionismo es como aquello que vio cierto sector de la burguesía para evitar la radicalización del pueblo judío, porque es un movimiento nacionalista, un movimiento burgués, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en día el sionismo empezó por 1948, después de la caída del nazismo y con la victoria de la Unión Soviética y las fuerzas aliadas sobre el eje. El sionismo tuvo que ampliarse en un formato sionismo socialista, los kibbutz, etcétera, un sionismo con él progresista con algunos, no con los palestinos. Y después de cierto periodo, después del avance de los conflictos bélicos, del avance del apartheid y la limpieza étnica y de la Nakba, el sionismo tiende a fascistizarse, tendió al fascismo. Y hay muchos judíos que dicen, nosotros fuimos perseguidos por los fascistas, lo que menos podemos ser es ser fascistas, como Netanyahu, etcétera, etcétera, etcétera. Eso entonces ve una radicalización de vuelta en la comunidad judía, y yo creo que el Estado de Israel no va a existir eternamente como cree el ministro Ben-Gvir o Smotrich, porque son unos supremacistas, porque todo régimen de ocupación, opresión y que se basa en la mentira y en la falsedad o mintiendo a su propio pueblo no tiende a durar demasiado. Lo que sí creo yo que hay una radicalización de vuelta en la comunidad judía que se va a ir notando con el paso del tiempo y que se va a ir viendo con las contradicciones que genera el sionismo. Por esto que mencionaba de sus alianzas con las derechas antisemitas de la diáspora. En Argentina, por ejemplo, tenemos un presidente ultrasionista, pero que está rodeado de todo un séquito ultraderechista, antisemita, nazi. La vicepresidente de Argentina, Victoria Villarruel, es católica lefebrista, o sea, los católicos que no reconocen el Concilio Vaticano II, del Opus Dei o de la parte más reaccionaria. Puso como procurador general del Tesoro de la Nación, que es el jefe de los abogados del Estado, a Rodolfo Barra, que fue ministro de Justicia durante el menemismo y se tuvo que ir por su pasado nazi en Tacuara.
O sea, hay contradicciones que irán llevando de vuelta a la radicalización de nuestra comunidad. Bien, ahí teníamos entonces a Lautaro Broski y su apreciación sobre este tema. Intereses, política, por supuesto, en contradicción. Movimientos sociales han afirmado que no hay una equivalencia entre lo que es el judaísmo y el sionismo. Quiero agradecer a Lautaro, a Silvana y a Talife por su tiempo con nosotros y a ustedes también. ¿Qué opinan sobre el tema? Pueden escribirnos a contáctenos@telesurtv.net para poder tener ese feedback sobre este y otros temas de texto y contexto. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos, será hasta una nueva oportunidad.